¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Me escucha? Buenos días. ¿Cómo estamos, Nelson? ¡Feliz día! Sí, gracias. Hoy día de mi cumpleaños, sí sabe. Hace Cu- 38 cu- años. ah, ya estamos subiendo la edad, ya estamos subiendo la edad. Sí, Me pasa oiga. lo mismo, somos contemporáneos casi. Pero a pesar de los cambios físicos, yo me siento como un bebé. Eso es lo importante, sentirse joven. La plena, no de la plena. Saludos para Walter que me está viendo. Bueno, Juan Pablo, agradecerte por el saludito. Y aunque estemos en un día especial, no podemos dejar de hablar de la realidad. Y yo estaba chequeando un poco lo que ponías y en resumidas cuentas decías más o menos en un comentario que se vayan todos. Cuéntame un poquito de esto. Este que se vayan Bueno, todos es muerte cruzada. sí creo que digamos que se vayan todos es el sentimiento de la gente hoy en día, ¿no? Tenemos unas instituciones del Estado que vienen siendo desprestigiadas. eh, por decirlo así, ¿no? La gente no cree en la asamblea, la gente no cree en el gobierno, la gente no cree en la justicia, y digamos, estamos, creo yo, en un punto, eh, lo que se conoce como coyuntura crítica, ¿no? Que ¿Ya? depende de, digamos, las decisiones que tomemos, cuál va a ser el futuro del país, ¿no? Sí, evidentemente el que se vayan todos es justamente la muerte cruzada. Yo creo que, Ujú, digamos, esa es la salida más sana a la crisis que estamos viviendo. ¿Qué implica la muerte cruzada? ujú. La muerte cruzada implica que tanto, digamos, el periodo del presidente como el periodo de los legisladores termina Así es. anticipadamente, vamos hacia nuevas elecciones y vamos hacia un gobierno de transición, un gobierno que durará hasta el 2025. No es que se está eligiendo nuevamente un gobierno por 4 años, sino que se está Así es. eligiendo un gobierno hasta el 2025, para que, digamos, podamos construir este nuevo pacto social, ¿no? Juan Pablo, ¿y este pacto, tú crees que no lo pueda lograr Borrero? Ah, A mí me parece que, digamos, es difícil que Borrero construya, digamos, este pacto social, porque viene de la misma matriz que viene Guillermo Lasso, ¿no? ok. Entonces, digamos, no es tampoco una figura en la que los ciudadanos tengamos confianza. Más bien vendría a ser que, digamos, esto de que asuma a Borrero es un artificio, o digamos, más bien dicho, es una jugada de ciertos actores políticos para captar el poder del Estado, ¿no? A mí me parece que es muy claro ahí que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, pues será el que más se beneficie si es que se da, digamos, una sucesión hacia Borrero. Me parece que ellos serían los que terminarían captando el poder. Hasta cierto punto esto ya se ha empezado a ver. Hay algunos cuadros identificados con el Partido Social Cristiano que hoy son parte del gobierno, Ya. y creo que, digamos, esto sería lo que se amplificaría en el caso de que Borrero sea quien asuma el poder. Claro, a ver, esto es interesante, Juan Pablo, porque tenemos un panorama que bueno, nos muestra un juicio político, ¿verdad? Y que el juicio político desembocaría en que Lazo siga o Lazo se vaya, pero ojo, no nuevas elecciones, sino Borrero en sucesión. O el panorama de que Lazo se caliente, que es lo que estamos esperando, y aplique la muerte cruzada. Cuando tú dices el PSC, entonces podemos decir que el más interesado en el juicio es el PSC. Sí, sin duda, digamos, el más interesado desde el Partido Social Cristiano. Yo creo que ellos se dieron cuenta que haber, ido en esta alianza con Lazo en un inicio, haberlo sostenido en junio del año pasado, cuando se dio el primer intento de la muerte cruzada, fue un error. Pero saben que, digamos, si es que hoy irían a unas elecciones, estarían al punto de extinguirse. Uh -huh. Entonces, en ese punto, creo que, digamos, la solución para ellos es, sí, evidentemente que salga Lazo, con quien tienen un conflicto, Ajá. que venga, digamos, Borrero, y una vez que venga Borrero, pues ahí harán lo que ellos históricamente han sabido hacer muy bien, que es captar el poder, digamos, tras vestidores. En esa lógica, Juan Pablo, hablando así en escenarios, la Revolución Ciudadana, en cambio, le convendría la muerte cruzada. Desde mi punto de vista, sí, sería la agrupación política que más se beneficiaría de ir ahora a las elecciones, Porque ¿no? Es puede una ganar agrupación. elecciones. Exacto, es justamente, digamos, una agrupación política que tiene respaldo popular. Claro. Eh, lo vimos, digamos, en las elecciones seccionales. Esas elecciones prácticamente el gobierno cometió el error de convertirlas en un referendo de su gestión,
y de nacionalizar las elecciones locales, que deberían tener una lógica totalmente distinta, ¿no? Y ahí claramente se ve este resurgimiento de la Revolución Ciudadana de UNES con estos nuevos cuadros. En algunos casos son personas que, digamos, no militaban en el partido, pero vieron igual también auspiciadas por el partido, y en otros casos sí son cuadros fuertes históricos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ujú. Y esto es más o menos lo que podríamos nosotros entender de este pequeño conflicto o que se dio entre el PSC y Revolución Ciudadana, porque hubo un comentario en estos días, incluso el PSC sacó un comentario, un comunicado diciendo que ellos no tienen injerencia en los jueces y que sería el PSC el que estaría entramando esto. ¿Cómo leemos, cómo leer este problema entre Correa? Porque a veces es el propio Correa que manda sus tweets y genera este tipo de cosas. Bueno, digamos que en política yo creo que existen acuerdos temporales, ¿no? Entre las agrupaciones políticas, y eso es sano de que existan, pero también tienen que existir también estas diferencias que tienen que ser procesadas. Eh, Justamente, digamos, me parece que, claro, la política no puede ser simplemente entre los representantes, y por eso es que creo que, digamos, la solución de la muerte cruzada hoy en día, digamos, es lo más viable para el país, porque nos involucra a todos los ecuatorianos. Es decir, Claro, claro. hay gente que dice, a ver, pero ¿por qué ISA tiene que decidir? ¿Y por qué ISA, digamos, se moviliza, paraliza el país? Ok, Y en parte tienen razón, ¿no? ya. También, digamos, es darle, digamos, como un poder que no ha sido conferido a un grupo de personas para que tomen decisiones, cuando en realidad, digamos, la democracia va más allá de eso, ¿no? Si bien la democracia sí es de elegir representantes, también es que esos representantes rindan cuentas y que esos representantes también llamen, digamos, a que tengamos estos procesos de participación muchísimo eh, más, valga la redundancia, participativos, ¿no? Claro, claro. Justamente el hecho de que todos estemos involucrados en la política es lo que creo que, digamos, hace falta hoy en día en el Ecuador. Total, total. Y claro, y con esto, con las elecciones, podría involucrarnos a todos, porque es nuestra decisión, además, a pesar de que los grupos tienen su derecho a postularse, porque de eso se trata este asunto. En todo caso, dependemos del Lazo, Juan Pablo, con el tema de la muerte cruzada. Porque no creo que la Asamblea, ya ahorita la Asamblea no puede activarlo, está metida en el tema del juicio, y si saca adelante, será el juicio político. La muerte cruzada hoy depende del Lazo. Sí, hoy No, efectivamente, perdón, digamos, una cosita, Juan Pablo. ¿Depende del Lazo completo o necesita algún requisito? bueno, ahí hay, digamos, distintas interpretaciones. Para mí es claro que es una decisión de él, ¿no? Ya. Cuando, digamos, analizamos el esquema constitucional, para mí es claro que sí se le pusieron algunas trabas de parte de la Asamblea, pero desde el lado del Ejecutivo prácticamente es firmar un decreto, ¿no? O sea, esto de que se está impidiendo el Nacional de Desarrollo, o esto de que, digamos, existe una grave crisis política, no está bien definido. No es que necesita, digamos, un aval de la Corte desde mi perspectiva. Ok, perfecto, porque eso dicen, Eh, ¿no? y entonces, digamos, para mí es claro que Lazo es el quien puede tomar esa decisión de ir a una muerte cruzada, ¿no? En su momento la pudo haber tomado la Asamblea, no se dio No se dio. justamente porque el Partido Social Cristiano sostuvo a Lazo, y eso Y yo le creo que es lo costó. que le termina costando justamente el hecho de que pierda Guayaquil hoy en estas Totalmente. elecciones seccionales, ¿no? Entonces la gente creo que se ha cansado de eso, decir, sí, tú eres mi representante, pero mi representante tiene que rendir cuentas. Ujú. No, definitivamente, lo dijeron, lo analizaron, lo interiorizaron y dijeron, lamentablemente haber protegido a Lazo en esa época le costó la elección de Guayaquil, y eso es una cosa histórica. Por eso es que tal vez, como tú dices, la intención vaya por empujar el juicio político. En todo caso, sin hacerlo víctima, porque aquí no, Lazo no es la víctima. Lazo de hecho es el causante de que todo esto llegue a estos niveles, que no debería haber llegado por su abandono al país. En todo caso, sin ponerlo en rol de víctima, está acorralado, Lazo. Sí, digamos que yo creo que Lazo está entre la espada y la pared, por decirlo así propiamente, ¿no? Creo que, claro, depende de lo que diga la Corte. Uh -huh. Si nos fijamos, digamos, en los pasos pasados, la Corte debería dar paso a que se dé el juicio político, ¿no? Rafael Ollarte, digamos, de una manera muy didáctica, lo decía, este es un caso exactamente igual
a Al de cuando se Glass. dio el juicio político de Glass. Así es. También está el antecedente de Yunda. Ajá. Entonces, digamos que si es que la Corte resuelve de una forma contraria a como lo hizo en el pasado, se estaría contradiciendo entre ellas, ¿no? ¿Y hay un Lo problema cual, con eso o no? digamos, claro, hay un problema porque, digamos, le quita credibilidad al mismo organismo, ¿no? O sea, cuando Mm, uno dice, no, es que la Corte, digamos, falla en derecho, eso implica que falla, digamos, viendo la jurisprudencia pasada. ok. Entonces, digamos que hoy se contradiga, vendría a ser problemático, ¿no? Sería una señal más de que las instituciones en el país están fallando. Chútica, interesante. Y creo que también lo chequeabas y lo estaba leyendo acerca precisamente del tema de Glass. El tema de Glass hoy le está pasando factura a todo el mundo de quienes hablaban en ese momento del juicio, ¿no? Cuando decían, no, es que si el juicio de Glass es político, ya lo judicial vendrá. Sí, llegó y lo metieron preso, pero era político, que ¿por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? Y hoy les está pasando y les está pagando la lengua. Sí, yo creo que con la vara que mides serás medido, ¿no? Y precisamente, digamos, justamente hay que hacer la distinción entre lo que es un juicio político y lo que es un juicio penal Ujú. jurídico, ¿no? El juicio político prácticamente, digamos, es un juicio en donde lo que se debería valorar es la confianza que tienen los poderes del Estado en el Ejecutivo, ¿no? Digamos, bueno, nosotros tenemos un esquema presidencial, pero un esquema parlamentario, el primer ministro o digamos quien manda en el Ejecutivo ya hubiese abandonado el cargo y nada hubiese pasado, ¿no? Es decir, las fuerzas en el legislativo en ese momento hubiesen dicho ya no confiamos en el presidente o ya no confiamos en el primer ministro en ese caso, y se hubiese dado el paso, digamos, a un nuevo nombramiento de una nueva autoridad, ¿no? Ujú. Nuestro caso es un poco distinto porque, digamos, tenemos un sistema presidencialista, pero el principio es el mismo y uno de los principios de la democracia es justamente esto, que exista este control entre poderes, ¿no? Que la Ujú. Asamblea puede controlar al Ejecutivo, ¿no? Por eso está, digamos, la herramienta del juicio político. Por eso está la herramienta de la muerte cruzada, ya sea por vía de solución de la Asamblea o por vía desde la Asamblea hacia el Ejecutivo, ¿no? Eh, Estos son mecanismos democráticos, ujú. son mecanismos legales y son mecanismos legítimos. Y En que, y, democracia y que además no no nos va a simplemente. dejar ir a las calles a sufrir. Sí, digamos que en democracia no simplemente es ir a las urnas cada 4 años y darle un cheque en blanco al gobernante, ¿no? Uno de los elementos cruciales de la democracia es justamente la rendición de cuentas. Claro. Cuando un gobernante no cumple, o más bien dicho, incumple con el pacto social, eh, es, digamos, del soberano quien tiene todo el derecho a removerlo de su cargo, ¿no? Así como lo ponen, tienen derecho, digamos, también a retirarlo de su cargo, ¿no? Y esto es un principio incluso liberal, Sí, ¿no? sí, es, Esto, es lo que siempre yo he dicho. O sea, es increíble cómo cuando son campañas, Dios, el votante es Dios, es Dios, queremos tu voto, por ti lo voy a hacer, por ti voy a llegar. Bacán, confían, votan, ganan, y resulta que para sacarlo es un vía crucis. Debería ser así de fácil como se lo pone, sacarlo con la voluntad popular. correcto, debería ser así, de fácil como ponemos y nombramos, digamos, eh, un administrador del Estado, debería ser también muy fácil, digamos, cambiar ese administrador del Ujú. Estado. No, si vamos, un caso sencillo, ¿no? Haga cuenta que usted tiene una empresa. Si Ya. usted tiene una empresa y usted nombra un administrador, usted tiene el derecho, como propietario de esa empresa, después a pedirle que rinda cuentas de Por ese administrador. supuesto. Y si es que usted no está satisfecho con cómo viene administrando eh, ese sujeto, digamos, la entidad, usted puede nombrar otro, porque ese es su derecho. Sucede exactamente lo mismo en una democracia. Ujú. A estos que les gusta hablar de lo privado y lo público, en lo público incluso es más grave aún, ¿no? Porque digamos, en lo público partimos de que vivimos en un Estado de Derecho y que todos somos iguales, ¿no? Ujú. Y no vamos, y no vamos a dejar que porque el administrador tiene un contrato de un año y te está robando, le vas a decir, no, déjalo nomás. Y que tiene el contrato del año, que siga Correcto, robando. este argumento de que apenas han pasado 22 meses, ¿no? Es Terrible. casi la mitad del gobierno. En realidad, lo que vemos es inacción en todos los campos, lo que vemos, digamos, es falta de gestión, lo que vemos es que el Estado como tal se está debilitando. No es lo mismo.
y esto también lo decían los liberales, ¿no? Los liberales en realidad creían en un Estado limitado. ¿Qué significaba un Estado limitado? Que el gobernante no podía hacer lo que se le daba la gana. Es decir, buscaban protegerse de los autoritarismos, buscaban protegerse de lo que en su momento fue, digamos, este Estado absolutista, ¿no? Ya. Eh, Después, digamos, los neoliberales ya en los ochentas, en los noventas, digamos que manipularon el concepto y nos llevaron a pensar en este estado mínimo que en realidad rompe con la democracia. Claro, claro. Y estado mínimo que termina afectando porque mínimo en inversión social es sinónimo de muerte, de robos, de todo. Estaba hablando con Roberto hace poco. Es darle a las bandas delincuenciales va a sonar horrible, pero la carne de cañón para seguir operando, captar niños, jóvenes, adolescentes sin ningún futuro, porque un gobierno mínimo no quiere meterse, no quiere invertir porque no le da la gana, porque son cobardes, porque hay que ser valientes para invertir y poder solucionar este problema. Yo creo que le tienen miedo, y me gustaría tu criterio, Juan Pablo, estos nuevos administradores le tienen miedo precisamente a usar el dinero pensando en que los van a denunciar y todo eso, y por eso prefieren no hacer nada. Digamos que uno de los grandes problemas que tenemos es que justamente desde la Contraloría, por ejemplo, se instauró un régimen de persecución política, Claro, eso no está bien. ¿no? Entonces, hoy, digamos, en el sector público, los mandos medios tienen pavor a mover el dinero Uh -huh. y a generar, digamos, gestión pública, ¿no? Porque, digamos, esto de que la Contraloría después se meta a no revisar, que digamos la rendición de cuentas estaría bien, sino digamos a tener elementos valorativos subjetivos de cómo se ha utilizado el dinero público, además con fines políticos de persecución, es muy, muy problemático, ¿no? Eso digamos es terrible, me parece a mí. Pero claro, lo que tú dices, digamos, previamente y lo que conversabas con Roberto me Uh parece que es -huh. sumamente acertado. Uh ¿Cuál es -huh. el rol del Estado? El rol del Estado es proteger a los ciudadanos y ampliar los derechos de esos ciudadanos, ¿no? Entonces, Claro, si es que un Estado, si es que un gobierno no puede garantizar el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida, imagínate. estamos, digamos, por decirlo así, en soletas, ¿no? Hoy creo yo que es una de las cosas que más nos perjudica y nos duele, no poder estar en paz, en serio, es horrible, no poder invertir, no poder ir, comprar, no poder hacer nada porque tienes terror a que te pase algo. Desde tu experiencia, ¿cuánto porcentaje le das a que Lazo tome la decisión de la muerte cruzada? Bueno, digamos que yo no me atrevería a dar, digamos, un resultado sobre eso. Creo que todavía el pronóstico es reservado. Creo que ¿Ya? también el pronóstico de la Corte es reservado. Ayer, por ejemplo, surgió esta alarma, se dijo, no, la Corte ya dio paso al juicio político y digamos que el país, eh, ¿Se algunos... perjudica en algo el tema de que ellos hayan sacado ese comunicado errado, Juan Pablo? ¿O fue porque, perdóname, no puedo creer que salgan a decir una, o es que mintieron o es que alguien sopló mal, y si alguien sopló mal, ¿qué está pasando con la institucionalidad? Yo creo que parte de cómo, digamos, se hace comunicación hoy en día, ¿no? Creo que parte de un problema de tener la primicia en lugar de Ok, tener la verdad. Eh, llamar la atención, ¿no? sí, llama la atención, digamos, llegar con la primera noticia, tener los 500 retweets, los 1000 retweets en Ok, 10, ok. 15 minutos, me parece que va por ahí, ¿no? Entonces, Mm, digamos, sí, evidentemente es uno de los peligros que tiene hoy en día, digamos, la democracia, esta sociedad también tan líquida, tan de lo inmediato, ujú. eh, que a veces, digamos, entra en conflicto con la verdad y eh, con el principio de veracidad, digamos, en el manejo de la información, que también es sumamente importante, ¿no? Y con esto evitamos comentarios, hablo con la muerte cruzada, hablo con el juicio político, que ojalá todo salga bien, aunque hay voces de que no quieren aceptar la muerte cruzada, de Leonidas Issa. Pero nos evitamos llegar al punto de lo que decía Ron en esta semana, los militares. Y sabes que no es el primero. Yo el otro día entrevisté a una señorita y decía lo mismo, que están totalmente dispuestos a que a la final sean los militares. Y no sé qué tiempo fue que en una encuesta salió que la gente estaría hasta dispuesta que los militares se tomen el poder al menos en transición. Pues grave, ¿no? A ver, digamos, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando, digamos, falla el gobierno, cuando falla el Ah, ok. Estado propiamente, la gente, digamos, se siente indefensa, ¿no? Entonces, como la gente se siente indefensa,
esta creencia de la mano dura, esta creencia de, digamos, de que tiene que existir, digamos, un poder absoluto que venga y ponga orden, se hace, digamos, más favorable en el contexto. De Ujú, hecho, digamos, así es como surgió el Estado, ¿no? Así ujú, surge, digamos, los estados absolutistas en donde se le da el poder absoluto a una sola persona para que tome las decisiones a cambio de una simple cosa, que es el hecho de que nos proteja, que sí. salvaguarde nuestra vida. Entonces, Ujú, digamos que desde una lógica y una perspectiva histórica, no es tan descabellado este planteamiento, ¿no? Obviamente es un planteamiento antidemocrático, claro. es un planteamiento que sí rompe la institucionalidad, justamente el hecho de tener estas figuras como el juicio político, como la muerte cruzada, como la revocatoria del mandato, lo que hace es justamente que el Estado, digamos, no se rompa y que vivamos un autoritarismo, ¿no? Que los militares, digamos, vengan e intercedan y sean quienes nos gobiernen, sería justamente agravar, digamos, la crisis que estamos viviendo, ¿no? No sería la solución no democrática Ujú. a cómo estamos manejando, digamos, el conflicto. Hasta ahora todo está, creo que Entonces, democráticamente llevándose bien, digo. entonces sí, por eso justamente yo te he hablado de que estábamos justo ante una coyuntura crítica, Ujú. en donde le buscamos una solución democrática al problema y nos consolidamos como un país democrático con institucionalidad, o le buscamos esta salida autoritaria, que es justamente el hecho de que vengan los militares, intercedan en la política, en el gobierno, y digamos, ellos tomen el poder arbitrariamente, ¿no? Ujú. Son justamente estas coyunturas críticas, ¿no? Está, digamos, lo que es legal, lo legítimo y lo que, digamos, sí sería romper el sistema que vendría a ser este gobierno propuesto por César Ron y los militares, ¿no? Que a mí me parece un absurdo, ¿no? Sí, es retroceder, imagínate, pero a ese punto llegamos, como decía Juan Pablo, cuando tenemos un gobierno que no funciona, un gobierno que nos ha desamparado, un gobierno que no hay liderazgo, un presidente que cada vez se lo ve más desencajado. Entonces, como tú dices, la gente dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Más o menos. Entonces, bueno, si viene Correa, pues pucha, que venga Correa. Si es Leonidas, bueno, a la final. Y si es los militares, pues a la final. Estamos llegando a esos niveles y sí es preocupante. Juan Pablo Jaramillo, siempre es importante conversar contigo, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias a ti, Nelson, y celebra mucho tu cumpleaños. Trabajando. Chao, chao, Juan Pablo. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Juan Pablo en esta última entrevista.